El síntoma es la democracia vaciada, pero la enfermedad es importada y tiene raíces profundas. Mi nombre es Débora Mavaires, te doy la bienvenida a esta odisea submarina. Quédate que te cuento quiénes son los enfermos que vienen a traer la enfermedad y todas las pestes, porque la represión tiene nombre, apellido, marca y lobby, lamentablemente. No es solo que la democracia está en peligro, es que están construyendo el aparato para sostener el modelo sin derechos. Lo están blindando. Y si no lo frenamos, lo que viene es una democracia que no la podemos llamar democracia. Es una dictadura con código QR. Mientras estaba terminando de armar el programa, el gobierno prohibió el derecho a huelga. Es decir, con un decreto pretende anular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El decreto es el 340, fue difundido hoy, y amplió a todas las actividades de transporte de pasajeros y cargas la esencialidad. Tiene que garantizar un 75% del servicio, que es lo mismo que no hacer huelga. También para todas las actividades de importancia estratégica, como por ejemplo el transporte de materiales de construcción. Y sí, los docentes, el cuidado de menores y la educación. Cualquier actividad relacionada con ellos y también con la exportación. En los últimos meses pudimos observar, quienes estamos un poquito atentos, la escalada de la violencia institucional, tanto desde lo discursivo como desde la represión policial. La violencia institucionalizada como amansadora, como para meter miedo, como terrorismo de Estado, digamos, ya empezó. Se inició con el protocolo antipiquetes, una farsa ideada por Patricia Bullrich para justificar la represión y la criminalización de la protesta social. Es la misma Patricia Bullrich que en 2016 había empezado su mandato como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, baleando niños de una murga que estaban practicando en la calle, y terminó su mandato con varios muertos sobre los hombros y el tráfico de armas para un golpe de Estado en Bolivia. Pero ahora va por más, porque esta es la segunda vuelta y como no tuvo ninguna consecuencia legal su accionar, ahora avanza. Entonces Bullrich hace su show punitivo, donde la violencia se despliega ya como un espectáculo, no solo para controlar, sino una forma de demostrar que lo van a hacer y legitimar así el abuso de poder. Entonces lo extendió también a distintos lugares del país donde sus perritos falderos moran, porque hay que reconocer que tiene algunos seguidores. Y uno de esos lugares es Entre Ríos. En Concordia se dieron una serie de allanamientos muy violentos que han dejado choqueada a la comunidad porque no tienen razón de ser. Y el caso más trágico ocurrió hace poco, una señora de apellido Ojeda, que falleció durante un operativo policial en su domicilio porque la policía se equivocó y allanó un domicilio que no era el que decía la orden judicial. Y esta no es la primera vez que sucede. Vamos, ya lo vimos varias veces, ¿no? Entonces la señora, que estaba con problemas cardíacos, se puso muy nerviosa cuando vio irrumpir a los policías y terminó teniendo un infarto. No, la familia quiso llamar a la ambulancia, la policía no se lo permitió y la mujer murió. La orden de allanamiento era para el 2017 de la calle Germán Abdala.
y la mujer vivía en el 2011, con un número bien grande en la puerta aparte. Pero no fue el único. En el barrio La Madrid, también de Concordia, realizaron un allanamiento sin orden judicial. Entraron violentamente, maltrataron a la gente, maltrataron a los perros, revolvieron todo. Se llevaron celulares, dinero y la comida que tenían preparada para cenar. Por seguridad no trascendió el nombre de la familia, pero no faltó algún imbécil periodista que diera la dirección. Muy típico de los años 70. En Paraná, Marcelo Brúfal, un albañil que estaba trabajando en su casa, estaba sacando las ramas de un árbol podado, escucha que su hermana lo llama desde adentro y él grita: ¿qué te pasa? Justo cuando pasaba un móvil policial. Se bajaron 3 efectivos, lo amenazaron, parecía que se habían vuelto a subir a la camioneta, pero uno de ellos bajó, lo agarró del cuello, lo tiró al piso, le aplastó la rodilla muy mal, porque se la dejó lastimada de una manera muy violenta, y se lo llevaron detenido. Además, el hombre, como es albañil, no puede trabajar ahora. ¿Quién se hace cargo? Nadie, por supuesto. El episodio quedó grabado en una cámara de seguridad, incluso se escucha, así que no hay vuelta, ¿eh? No hay ninguna discusión acá. Fue simplemente accionar policial violento. El jefe de policía, el ministro de Seguridad, mejor dicho, de la provincia, es Néstor Roncaglia, que había sido jefe de la Policía Federal con Macri cuando Patricia Bullrich era ministra. Y según denuncian, en lo que va del año, hubo alrededor de unas 700 detenciones, más de 1.000 allanamientos y un incremento en la cantidad de detenidos del 38%. Y muchos de esos procedimientos se realizan sin control judicial. Los jueces, bien, gracias, siguen cobrando su sueldo y sin pagar impuestos, no te preocupes. Y sí, la dictadura avanza. Creo que las imágenes que vemos cada miércoles frente al Congreso están más que claro que han decidido criminalizar la protesta social y va a haber protesta social porque el plan del gobierno es que las haya. Entonces, hemos visto que desde la ley antipiquetes hay acusaciones constantes de desestabilización, golpistas, terroristas, ¿no? Todo el tiempo acusando a cualquiera que se manifieste en contra y además deshumanizando tanto a los manifestantes como a los periodistas críticos. Y en el camino quedan heridos, detenidos, procesos judiciales, que los jueces, por supuesto, siguen adelante, y hay un clima de tensión social que está cada vez más marcado. A esto se le suma el avance legislativo para la represión. ¿Y a qué me refiero? Hablo, por ejemplo, del proyecto de la baja de la punibilidad, uno de los proyectos más controvertidos que propone juzgar como adultos a niños de 13 años. Esta propuesta no solo es un retroceso en los derechos de la infancia, le sacan la comida, le sacan el trabajo al padre, le sacan la escuela y además lo van a criminalizar ni bien meta la pata. O digan que metió la pata. Es básicamente el ataque al futuro. Porque mientras por un lado el presidente promueve la evasión fiscal y el lavado de dinero como actividad económica, lo dice abiertamente, a quien se lo quiera escuchar, su espacio avanza en el Congreso para encarcelar a los niños que los narcotraficantes usarán como soldaditos de la droga. Entonces busca reforzar la narrativa de que los más vulnerables son también los más peligrosos, abriendo así el camino a una criminalización para toda una generación de niños pobres. Cuando el Estado se retira de las barriadas, se genera un vacío de poder.
que rápidamente es llenado por las mafias. ¿Y cuáles son? La mafia de la prostitución, de la extorsión, del juego, la usura, el narcotráfico. Este gobierno también bajó la edad, permite a niños de 13 años, por ejemplo, hacer apuestas online. De todo esto se trata, ¿no? De arruinar a una generación. Y lo dijo claramente, él dijo, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, prefiero la mafia pues tiene códigos. Es exactamente lo que está haciendo. El Estado está garantizando la impunidad a las mafias mientras criminaliza a los menores y los incita a participar de actividades que suelen ser delictivas, porque detrás de las apuestas también están las apuestas ilegales, el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero como todo esto le parecía poco, ahora también promueven la militarización de la sociedad facilitando el acceso a armas de fuego. Este cambio de política refuerza el mensaje de que si el Estado no puede garantizar seguridad, la autodefensa se convierte en la única salida. Y sabemos bien que el aumento de armas en manos de civiles no resuelve el problema de fondo, sino que fragmenta aún más el tejido social. Si quieren más ejemplos, pueden ver en Estados Unidos. El espiral de violencia ya está en marcha. Lo que estamos viendo no es solamente un aumento de la violencia policial, sino también un cambio profundo en la estructura de poder de la Argentina. Lo dijo ayer la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Abigail Dressen, ante los empresarios en una reunión de AmCham, la ONG injerencista. Estamos asistiendo a la construcción de un Estado autoritario donde la represión es el modelo de control social y la violencia estructural se naturaliza. Ahora el control social ya no se basa en la prevención y el bienestar, sino que el objetivo es la represión para destruir el ser nacional, la industria y la nación toda. ¿Será posible restaurar el Estado de Derecho o estamos condenados a vivir bajo un régimen de violencia? Cuando el Estado se retira, no deja un vacío, deja una frontera nueva, una frontera donde el delito se instala. El futuro, parece ser en algunos lugares, va a ser que la policía te encierre o que el narco te reclute. Y en ambas, más tarde o más temprano, vas a terminar muerto. Como dijimos, cuando el Estado desaparece, aparecen otras cosas. Aparece la mafia, el narco, la venta de armas. La mafia pone reglas, aunque sean reglas de plomo, donde no hay centros de salud, donde no hay escuelas, donde no hay empleo, donde no hay justicia. Aparece la ley de la selva. Y también aparecen las empresas privadas de seguridad. El modelo yanqui de securitización social, en el que la venta de armas y los grupos extorsivos de seguridad van de la mano. La gran digitadora de toda esta dictadura disfrazada de democracia es Patricia Bullrich, una de las exponentes más visibles de la doctrina de seguridad regional promovida por Estados Unidos desde la Guerra Fría y que se actualizó en el siglo XXI con la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo global. En otras palabras, la resurrección del plan Conintes. No hay nada nuevo acá. Como antes, van por el desdibujamiento entre la seguridad y la defensa, permitiendo incluso la militarización de tareas internas, financiada e ilustrada desde el extranjero, claro. Porque Patricia Bullrich tiene vínculos desde hace años con fundaciones y usinas del pensamiento alineados con la derecha dura internacional, que casualmente son también los que hacen las armas, ¿no? Atlas Network, una red de organizaciones ultraliberales con sede en Estados Unidos que impulsa políticas de libertad económica,
reducción del Estado y seguridad privada. El que quiera andar armado, que ande armado, decía. Y ahora promueve la desregulación del uso de armas y el combate frontal y mediático contra la protesta social. La otra fundación que también la financia es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, presidida por José María Aznar, aquel hombre que perdió una elección luego de culpar a la ETA de un atentado que habían realizado los de ISIS, ¿no? Promueve esta fundación la seguridad como eje de gobierno. Bullrich fue parte de varios encuentros donde se definieron líneas de seguridad duras como modelo exportable para América Latina, pero también, hay que decirlo, le financiaron pasajes, catering, alquiler de salones y honorarios para su jefe de campaña, entonces Gerardo Milman. ¿Y cómo lo financiaban? Lavando dinero, recaudando en negro de actividades que, por supuesto, nadie sabe de dónde salieron. Por eso la entidad fue intervenida en Argentina en el año 2023. Para asegurarse la represión efectiva, Patricia Bullrich firmó acuerdos de cooperación militar y policial con Estados Unidos y con Israel. Entrenamientos conjuntos con Estados Unidos, que se intensificó ahora con las fuerzas especiales del Comando Sur, centrado en tácticas urbanas, y explícame qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas en tácticas urbanas, ciberseguridad y combate al narcotráfico. Estas actividades, lejos de centrarse en políticas sociales o institucionalidad, promueven el enfoque de un enemigo interno. Y adivina quién es el enemigo interno. Sí, somos nosotros, los argentinos. Actúan en tándem con el ministro de Defensa, Luis Petri, que le gusta andar con sus modelitos mostrando distintos outfits, quien firmó la resolución 347 este año, que dispuso la realización de la Operación Roca entre el 15 de abril y el 31 de diciembre del 2025, es decir, está vigente, y autoriza a los efectivos militares a proceder en la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las fuerzas de seguridad, al juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal para que tome la intervención que les compete. Esto en zona de fronteras. ¿Sabes cuánto puede llegar a tardar un juez en la zona de fronteras? ¿Sabes quién te va a ir a rescatar? Mongo. El ejército argentino otra vez será usado por el poder político al servicio de los intereses extranjeros. El Ministerio de Defensa, además, autorizó la realización de entrenamientos antidisturbios propios de las fuerzas de seguridad y de las agencias policiales, lo cual está prohibido por la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Como consecuencia de estas nuevas actividades, Brisa Páez, una joven de 21 años que había comenzado su entrenamiento como marinera segunda de tropa voluntaria en la Armada Argentina, terminó internada en terapia intensiva, entró en estado de coma, luego de los golpes que recibió durante el entrenamiento. Continúa con medio cuerpo paralizado y está en recuperación. ¿Por qué la Armada Argentina entrena para reprimir disturbios? ¿Tienen miedo de que haya un motín a bordo si ni siquiera tenemos barcos? El último submarino que teníamos lo hundieron para entregar el petróleo a Gran Bretaña. ¿Para qué? Pero como si fuera poco, el ministro de Defensa ordenó a las Fuerzas Armadas realizar actividades de inteligencia criminal con la excusa de resguardar las fronteras, actividad que también está prohibida por el artículo 9 de la Ley de Inteligencia Nacional.
Ahora, no hace falta mucha inteligencia para ver que Varsavsky y sus amigos extranjeros compraron tierras en zonas de seguridad nacional, o que el británico Lewis, con su socio, que es socio de Mindlin, también está usurpando el lago escondido. ¿Tanta falta hace una inteligencia criminal? Bullrich, con ayuda de Petri, por supuesto, se convierte en una pieza clave dentro de la red que internacionaliza el control social, al tiempo que debilita la soberanía institucional del país. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2016, Barack Obama, el 24 de marzo de 2016, firmó con Macri un acuerdo por el cual, en caso de conmoción interna, la Guardia Nacional de Georgia tomaba el control de las Fuerzas Armadas del país. Esto sigue vigente. No lo sacaron. No lo sacaron. No dijeron, no, che, esto no lo podemos cumplir. No, sigue vigente. Por eso está internacionalizando el control social. ¿Qué es lo que van a venir a defender? ¿Van a venir a defenderte a vos o van a venir a defender a la minera de Elstein? Bueno. En medios de comunicación, además, esta semana se anunciaron dos cosas para Tierra del Fuego. Una, que iban a sacar el régimen de promoción, con lo cual Tierra del Fuego ya está al horno con papas. Y esto no lo anunciaron, pero está pasando. En Chile están pensando en hacer la promoción de manera tal que las empresas que se vayan del lado argentino se crucen al lado chileno y después se importe ese producto. Es decir, vamos a sacar dólares por algo que se hace acá. Qué genios que son, ¿no? ¿Por qué estarán tratando de sacar tantos dólares? ¿Vos qué decís? Y la otra cosa que se anunció es que van a crear un comando unificado de seguridad para Tierra del Fuego. Pero, momento, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Si Tierra del Fuego no tiene ningún problema, básicamente, ¿cuál es el conflicto? ¿Que hay huelgas? Bueno, Comando Unificado de Seguridad, porque van a militarizar Tierra del Fuego, pero no para la defensa nacional, sino para reprimir y expulsar del territorio argentino a los argentinos. ¿A qué te suena? Pensá, ¿qué está pasando en el mundo, no? Bueno, de eso se trata. Pero no vayas a pensar que Bullrich y Petri están solos en esto, por favor. Están bien acompañados, porque bajo el argumento del combate al terrorismo, Bullrich firmó acuerdos con Israel sobre tecnologías de vigilancia, drones, sistemas de inteligencia y cooperación en control fronterizo, casualmente, donde van a trabajar las Fuerzas Armadas. Hace un tiempo presentó en sociedad un nuevo tipo de arma no letal que dispara productos químicos. Son las pistolas Virna. Funcionan a una distancia de 20 metros e inhabilitan al atacante por 30 minutos. Y son utilizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por la de Córdoba y por la de Chubut, porque siempre tiene heladeros y perritos falderos por todos lados. Este tipo de armamento lo proveen algunas empresas israelíes, pero hay una en particular, Elbit Systems, que fueron promovidas para operar en Argentina y no precisamente por este gobierno. Viene desde 2012. Agustín Rossi había hecho algún acuerdo ya para que vengan a arreglar nuestros tanques. Dios. Así que hace más de una década que están. Bullrich firmó acuerdos para el entrenamiento de fuerzas de seguridad y la compra de armamento con Elbit, que además le está proveyendo material al ejército argentino. Elbit es una empresa israelí de tecnología militar y contratista de defensa fundada en 1966 por Elron. ¿Se acuerdan quién es uno de los accionistas de Elron? Sí, Eduardo Elstein. Elbit
Es el principal proveedor de equipo terrestre y vehículos aéreos no tripulados del ejército israelí. La propiedad de Elbit Systems está distribuida entre varios accionistas, algunos inversores institucionales, fondos mutuos y fondos de pensiones. También les suena, ¿no?, lo de la reforma previsional. Entre los principales accionistas institucionales se encuentran Clal Insurance Enterprises Holdings. Disculpen mi inglés tarzánico, pero bueno, no me gusta hablar inglés. ¿Y te acordás qué te conté que hacía este holding? ¿Dónde más estaba en Argentina? Sí, son accionistas de Magic Software Enterprise, la empresa matriz de MSA, la empresa del voto electrónico. Si todo esto ya te parecía poco fuerte, te cuento que hoy nos despertamos con una nueva. Resulta que en el Congreso de la Nación acaban de lanzar un proyecto de resolución que dice en su artículo 1, reabrir en el ámbito de esta honorable Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora sobre Actividades Anti-Argentinas, creada originalmente por resolución del 19 de junio de 1941, con el objeto de retomar y actualizar y profundizar las investigaciones relativas a la existencia de actividades y organizaciones de carácter antinacional, antidemocrático y subversivo, tanto en el pasado como en el presente, que hayan operado o que continúen operando en territorio argentino. Y sí, ya era sospechoso que abrieran de vuelta las cajas de documentación nazi que ya se habían estudiado desde 1941, cuando se habían encontrado en el país. Y no era raro que Rosati estuviera ahí con el gran rabino haciendo la fantochada. Pero actividades antiargentinas, ¿en serio? La comisión que menciona, que se creó en 1941, se suponía que era para verificar que no hubiera actividades nazis. Y se disolvió en 1943, porque en la práctica su accionar se extendió a la vigilancia y represión de organizaciones obreras y políticos de izquierda. Los grupos considerados, y así lo llamaban, fermentos peligrosos de disolución social, incluyó a sindicatos y partidos políticos. Se justificaban detenciones de dirigentes obreros y políticos alegando que eran agitadores profesionales, lo que permitía su criminalización y represión. Porque imagínate, si el Congreso de la Nación dice que vos sos un agitador profesional y lo agarra la justicia y te procesa por eso, ¿quién va a poner en juicio que sos un agitador profesional? Nadie. Bueno, en 1942 llevaron a cabo la segunda conferencia de autoridades federales y provinciales para la vigilancia y represión de las actividades antiargentinas. Fue en Mendoza. Y ahí se aprobaron las bases de Tucumán, así se llamaron, que era un tratado de cooperación policial entre las provincias y la nación, que implementaron un sistema orgánico y permanente de coordinación policial para la defensa común y la seguridad de las instituciones constitucionales. Este sistema contemplaba, obviamente, la participación de nación en los procedimientos y facilitó la represión de cualquier actividad que alguien dijera que eran subversivas, incluyendo la de las organizaciones obreras y las antifascistas. Es el germen de lo que vivimos después, más adelante, con el Plan Conintes, con la AAA, con el plan que había armado el padre de Guillermo Francos para espiar, para infiltrar, por ejemplo, organizaciones universitarias y obreras y poder hacer inteligencia desde allí. Pero, ¿quién es el autor de este proyecto tan loco, tan violento? Sí, el ladero número 1.
Gerardo Milman, que integra el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, una instancia oficial del Congreso argentino destinada a fortalecer los lazos bilaterales. Hombre de la embajada, digamos. Bullrich, la encargada de la represión en Argentina, está casada con Guillermo Yanco, perdón. Guillermo Franco, no, ese no, con Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires y socio de Claudio Abruj en el portal Vis a Vis, una publicación centrada en los intereses de Israel. Es también conductor de Propuesta Abierta en FM Cultura, que recibe pauta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más importante, Yanco es el intermediario de la compra de parafernalia bélica con la que apalean y gasean a los jubilados y trabajadores. El otro intermediario, Mario Montoto, el que compraba armas para el cuñado de Bullrich en Montoneros. Es el actual presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí. Es decir, la represión, los gas pimienta, las balas que matan por la espalda, tienen la firma internacional. Conclusión. Si tiene patas, son 4, mueve la cola y ladra, yo diría que es un perro. La criminalización de la protesta social, la censura sobre el periodismo ejercida con el brazo judicial, el avasallamiento de las leyes, tanto laborales como de seguridad interior e inteligencia, el involucramiento de las Fuerzas Armadas, la derogación por decreto del artículo 14 bis, y la organización de un sistema de espionaje y delación desde el Congreso, es una dictadura, por más que votemos. Hoy no hablamos de garrotes, gases o censura. Estamos hablando de un plan que combina negocios, vigilancia y miedo para saquearnos sin resistencias. Vinieron con el cuento de la libertad avanza, pero lo que está avanzando es la represión. Y si la democracia se pierde sin que digamos nada, entonces somos cómplices. Resistir no es una opción, es un deber. Desde el lugar que podamos, con la palabra, la memoria, la organización, el periodismo, lo que sea. Acá en Odisea Submarina elegimos ir a lo profundo, aunque duela, porque en la superficie solo hay espuma. Si sentís que este trabajo te representa, ayúdame a sostenerlo. Sumate, compartí y apoyá este canal para que podamos seguir investigando, denunciando y construyendo esta comunidad submarinera. Si podés colaborar económicamente, podés hacerlo en mabaires.mp, la cuenta de Mercado Pago, o en mabaires.dni, la cuenta de Banco Provincia. Todo suma, no te olvides que el mar está hecho de gotas. Así que muchas gracias por acompañarme en esta Odisea Submarina. Nos vemos en la próxima inmersión. Chao.